En el Camp Nou, los aficionados y la prensa española sentenciaron a Ousmane Dembélé como uno de los peores fichajes en la historia del Barcelona. En la crítica, se mezclaba la frustración y la burla por su propensión a las lesiones y su inconsistencia. Lo veían como un fracaso de 148 millones de euros. Una inversión ruinosa que solo trajo consigo decepción y escándalo. Su paso por el equipo culé fue un infierno, un periodo marcado por polémica fuera del campo, ausencias en los entrenamientos y un intento por dominar el balón que se volvió viral por lo fallido que fue. Para muchos, su nombre era sinónimo de un talento prometedor que se había perdido para siempre en la jungla del fútbol de élite. Pero si viajamos al París de hoy, la narrativa es completamente diferente. Ahora, ese mismo jugador fue proclamado por el mismo gremio periodístico el mejor futbolista del mundo, conquistando un Balón de Oro que logró un triplete histórico con el PSG. La afición parisina lo ve como la ganga de 50 millones de euros, la pieza clave que llenó el vacío dejado por Kylian Mbappé. Dembélé ha demostrado desde sus inicios que es un jugador veloz, y eso incluye la rapidez que muestra en el campo, la de su progreso como juvenil, y sin el tropiezo que vivió en la ciudad condal, seguramente también lo habría sido su conquista del Balón de Oro. Su carrera profesional se lanzó en el club francés Rennes, donde su capacidad de desequilibrio y su habilidad para el regate lo distinguieron de inmediato. En su única temporada con el primer equipo, demostró una madurez y un descaro que le valieron el premio del mejor jugador joven de la Ligue 1, atrayendo las miradas de los clubes más grandes de Europa. Su ascenso fue meteórico. En 2016, con solo 19 años, Dembélé se trasladó al Borussia Dortmund de Alemania por una tarifa de 35 millones de euros. En la Bundesliga, continuó puliendo su formidable estilo de juego, caracterizado por su velocidad, sus rápidos pies y su habilidad para jugar con ambos perfiles. Su campaña de debut en Alemania fue un éxito rotundo, culminando con la victoria de la DFB Pokal, donde incluso anotó en la final. Sus actuaciones lo convirtieron en uno de los prospectos más codiciados del fútbol mundial, un joven prodigio en pleno ascenso que justificaba cualquier inversión. Pero el verano de 2017 marcó un punto de inflexión en la historia del fútbol moderno y en la vida de Dembélé. Tras la sorpresiva y traumática partida de Neymar al PSG, el Barcelona se encontró en una posición de extrema urgencia y vulnerabilidad. Desesperado por llenar el vacío de su estrella y bajo una inmensa presión mediática y de su afición, el club catalán puso sus ojos en Dembélé. En este contexto, el Borussia Dortmund, plenamente consciente de la situación crítica del Barça, infló el precio del joven francés, transformando la negociación en un negocio ruinoso para los culés. Dembélé, por su parte, demostró su firme deseo de unirse al club español al declararse en huelga en Dortmund. Un acto que, aunque cumplió su propósito, también anticipó las futuras polémicas que marcarían su paso por España. El precio final, un desorbitado pago de 148 millones de euros, constituido por 135 millones fijos más variables, lo convirtió en el fichaje más caro de la historia del club en ese momento, y el segundo más caro del mundo, solo por detrás de la transferencia de Neymar. Esta cifra, más que un reflejo de su valor real, fue el resultado de la dinámica del mercado y la desesperación del Barcelona. Desde el primer día, Dembélé cargó sobre sus hombros el peso psicológico y financiero de este fichaje, un fardo que lo situó en una posición de expectativas inalcanzables y lo dejó preparado para una caída inevitable. La llegada de Ousmane Dembélé a Barcelona, lejos de ser un cuento de hadas, se convirtió en una de las sagas más frustrantes y mediáticamente expuestas de la última década en el club. Su paso estuvo marcado por una serie de factores que minaron su rendimiento y erosionaron la relación con la institución y la afición. Desde el momento en que pisó el Camp Nou, las lesiones persiguieron a Dembélé como una sombra. Apenas unas semanas después de su fichaje, sufrió una rotura en el tendón de bíceps femoral en su primera titularidad en la liga, una lesión que lo apartó de los terrenos de juego por casi 4 meses. Este fue solo el comienzo. Sus problemas con los isquiotibiales se volvieron crónicos, limitando drásticamente su participación. En su primera temporada solo disputó 23 partidos y en la temporada 2019-2020 solo pudo jugar en 9 ocasiones, aunque tuvo breves momentos de brillantez, como en la temporada 2018-2019 con 14 goles o la 2020-2021 con 11. Estos destellos no lograron compensar la falta de continuidad que definió su etapa en el club. En un total de 7 temporadas, sus 11.002 minutos en 186 partidos oficiales muestran un promedio de tiempo de juego alarmantemente bajo, un testimonio de la constante fragilidad física. Más allá de los problemas físicos, la reputación de Dembélé se vio empañada por sus problemas de actitud, que constantemente se filtraban a la prensa. Medios locales informaron de ausencias en los entrenamientos debido a que el jugador se quedaba despierto toda la noche jugando videojuegos. También se reportó que despidió al chef que el club había contratado para él, optando por una dieta de comida rápida que poco ayudaba a su estado físico.
Estos incidentes, a menudo magnificados por la presión de los 148 millones de euros, crearon un ambiente tóxico en el que Dembélé era muy vulnerable y parecía que siempre lo estaban esperando para ser jugado. Su presentación oficial fue un presagio de lo que vendría, un intento embarazoso por dominar el balón que se volvió viral y simbolizó un comienzo inauspicioso y fallido para su carrera en Barcelona, rodeado de burlas y críticas. La relación entre el jugador y el club se deterioró por completo. En los últimos años de su contrato, las negociaciones para su renovación se estancaron, y Dembélé se vio amenazado con ser exiliado del primer equipo. La decisión de dejar el club, finalmente, parecía un alivio mutuo. Sin embargo, el traspaso se vio envuelto en controversia debido a una cláusula privada en su contrato, la que le permitía ser traspasado por una tarifa muy inferior. Mientras los aficionados del Barcelona se sentían traicionados y se quejaban de la miserable cifra del traspaso, el fichaje se consolidó, marcando el fin de una era de 7 temporadas que, aunque fue bastante buena hacia el final de su estancia en el club, fue mayormente percibida como un fracaso. Pero había un punto de inflexión que lo estaba reencaminando desde un nivel personal y se reflejaba a nivel profesional. En diciembre de 2021 se casó con Rimet Bouche, una joven marroquí. Su vida personal comenzó a estabilizarse. Casi un año más tarde tuvo una hija. Dejó atrás muchas de las conductas irresponsables que habían marcado sus primeros años como profesional. Parecía que el jugador había encontrado un sentido que lograba enfocarlo de nuevo, logrando estabilizar y buscar su proyección profesional nuevamente en el terreno de juego mediante la disciplina, el compromiso y su pasión por el fútbol. Aunque esos cambios se notaron en el campo, convirtiéndolo en un jugador importante, no fue suficiente para acordar que permaneciera en Barcelona. Xavi Hernández advirtió durante su etapa como entrenador blaugrana que si se utilizaba a Dembélé de manera adecuada, podía convertirse en el mejor futbolista del mundo. Aún así, la salida del francés del Barcelona era inminente. Pero no fue el final de su historia, sino el preámbulo de su explosión. El PSG, un equipo que se preparaba para una era post-Kylian Mbappé, vio una oportunidad inigualable. En el verano de 2023, el club parisino activó la cláusula privada en el contrato del jugador, pagando solo 50 millones de euros por un futbolista cuyo costo original había sido casi 3 veces mayor. El contraste entre las dos transferencias no podía ser más drástico. El Barcelona había invertido 148 millones de euros en un jugador que, a pesar de su innegable talento, no logró consolidarse y se convirtió en una carga tanto financiera como deportiva. El PSG, por el contrario, adquirió a ese mismo jugador por una fracción del costo, una cifra que los analistas consideraron una ganga o un negocio redondo para el club francés. Esta operación no solo representó una victoria financiera, sino también un movimiento estratégico en la preparación de la salida de su máxima estrella. El bajo costo del traspaso no fue un golpe de suerte, sino la culminación de un riesgo que, si bien parecía incierto, era una petición directa del cuerpo técnico. La directiva del PSG y Luis Enrique comprendieron que la clave para desbloquear el potencial del jugador no era su precio, sino el entorno y el rol táctico que se le ofreciera. El rol del director técnico, Luis Enrique, fue decisivo en la transformación de Dembélé. Se reportó que el entrenador y el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, le contactaron personalmente para convencerlo, argumentando que el proyecto deportivo del PSG era superior. Aunque al principio hubo un significativo enfrentamiento sobre las expectativas y el respeto al equipo, el entrenador español mostró una paciencia y fe inmensas en el jugador. El cambio más importante fue la transformación de su posición en el campo. Luis Enrique lo movió de su tradicional rol de extremo a una posición de falso 9, un cambio táctico fundamental que le permitió influir en el juego de una manera completamente nueva y ubicarse en más zonas de finalización. Luis Enrique le pidió que fuera más individualista para finalizar las jugadas por sí mismo, en lugar de priorizar la generación de oportunidades para otros compañeros. Este movimiento, combinado con un entorno que Dembélé describió como más saludable y protector que el de Barcelona, fue la clave para su resurgimiento. El PSG no solo fichó a un jugador talentoso, sino que invirtió en un proyecto de rehabilitación psicológica y táctica que en última instancia lo llevaría al mejor nivel de su carrera. El resultado de la apuesta del PSG y la transformación de Dembélé se materializó en una temporada 2024-2025 simplemente inolvidable. El jugador no solo se consolidó como una pieza clave, sino que se convirtió en una de las figuras más dominantes del fútbol mundial. Colectivamente, el PSG logró un hito sin precedentes en su historia al conquistar un triplete. El equipo de Luis Enrique se proclamó campeón de la Ligue 1 y de la Coupe de France. Y lo más significativo, ganó su primera Champions League. Dembélé fue una pieza fundamental en cada uno de estos logros, demostrando que su rendimiento no era solo individual, sino que se traducía en el éxito colectivo. Las estadísticas de Dembélé en la temporada son el testimonio más claro de su renacimiento. En un total de 53 partidos, anotó 35 goles y brindó 16 asistencias. Estos números superan con creces las cifras de cualquiera de sus temporadas anteriores en el Barcelona.
Este rendimiento fue posible, en gran parte, porque logró mantenerse sin lesiones durante toda la campaña con el club, un contraste directo con su calvario en España. El cambio a la posición de falso 9 se reflejó directamente en su explosión goleadora, una clara demostración de que la decisión táctica de Luis Enrique fue la clave para maximizar su potencial. Sus estadísticas ofensivas, al compararlas con las de otros jugadores de élite como Lamine Yamal, lo situaron como un referente indiscutible en la liga francesa. El punto culminante en esta historia de redención llegó el 22 de septiembre de 2025, en el Théâtre du Châtelet de París. Ousmane Dembélé fue galardonado con el Balón de Oro 2025, sucediendo a Rodri y consolidándose como el mejor futbolista del mundo. El premio, un reconocimiento a su espectacular temporada, lo colocó en un grupo selecto de jugadores que han ganado el Mundial, la Champions League y el Balón de Oro. Dembélé superó en la votación a Lamine Yamal, quien se llevó el trofeo Copa como mejor jugador joven, marcando un claro relevo generacional en la cima del fútbol. Además del Balón de Oro, Dembélé recibió otros premios individuales que subrayaron su dominio. Fue nombrado jugador del año de la Ligue 1, fue parte indispensable del PSG nombrado mejor equipo del mundo y quizás, el más importante, jugador de la temporada de la Champions. El propio jugador, al recibir el premio, admitió que ganar el Balón de Oro fue siempre un objetivo y recordaría el año 2024-2025 como excepcional. Su historia es la perfecta convergencia de un cuerpo sano, una mente enfocada, un rol táctico perfectamente diseñado y un entorno de apoyo que le permitió concentrarse en el fútbol. La historia de Ousmane Dembélé es una lección fascinante sobre la volatilidad de un valor de jugador en el mercado. Y la importancia del contexto. Si bien el PSG fichó al futuro Balón de Oro como una ganga, es la verdad irrefutable de un negocio deportivo magistral y de un entrenador que veía su potencial desde años antes de poder dirigirlo. El Barcelona invirtió una cifra descomunal, 148 millones de euros. Era un jugador que a pesar de su talento, nunca pudo justificar su precio debido a una tormenta perfecta de lesiones, problemas extradeportivos y un ambiente de presión insostenible. El resultado fue un negocio ruinoso, con un retorno mínimo en términos de rendimiento y una salida amarga por una fracción de su costo. Por otro lado, el PSG dejó de lado los reflectores al momento de fichar y construyó a partir de una idea que veía al colectivo como algo más importante que los nombres estelares. El PSG demostró una visión estratégica brillante, invirtiendo en futbolistas que saben conquistar, que reinaron en la lista de los mejores jugadores del mundo. Entre ellos, ficharon al ganador del trofeo individual más prestigioso y a los elementos de un triplete histórico para el club. Dembélé fue el catalizador del éxito del PSG y se convirtió en el mejor jugador del mundo. ¿Y tú? ¿Crees que Dembélé es el justo ganador del Balón de Oro? ¿Será el primero de muchos? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial. Y si crees que la historia de Dembélé es un ejemplo de superación, espera a ver lo que hizo Marcus Rashford con el Barcelona, que había perdido el brillo en el Manchester United a convertirse en uno de los revulsivos del Barcelona. Para ver cómo Rashford logró recuperar la alegría y el nivel de juego, haz clic en este video de aquí.